dice de la manera siguiente: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. El Señor ahora creo que quiere hablarnos sobre lo que Él es en esencia, y sabemos que Él hace por su esencia. Su Espíritu Santo nos comunica la esencia de Dios. La palabra nos comunica quién es Dios. Pero nuestro Dios, como quién es Él, hace cosas que solamente Él puede hacer de manera extraordinaria, de manera especial. Y una de las cosas en las que nosotros podemos notar cómo se ve revelada la esencia de Dios es el perdón. Nuestro hermano Andrés y un servidor, lo particular, tratamos de hablar en la semana pasada sobre el amor, pero en sí hemos estado tomando el enfoque todo este mes acerca del discipulado. Y sabemos que el amor es la esencia de Dios, sabemos que Dios es amor, sabemos que para vivir a Dios y seguir a Dios tenemos que amar, pero un producto del amor de Dios es el perdón. Y hay algo que hoy quisiera decirte: el perdón no es una condición, es una bendición. El Señor no ha traído su palabra o sus condiciones a través de que tú perdones o no, o seas perdonado o no. El Señor te ha revelado su perdón y te lo ha regalado, lo ha mostrado. Eso es una gran diferencia, porque las condiciones tú las tomas, tú vives en una condición o tú recibes algo a través de la condición en la que tú vives, pero lo que hace el Señor con su perdón y lo que uno puede hacer en su vida o recibir en su vida a través de vivir el perdón es una verdadera bendición, es un verdadero regalo de Dios. La gracia es eso, es ese favor, es ese perdón inmerecido.
No es a través de condición en la que nosotros hemos entrado o de manera en la que nosotros lo hemos logrado. Es algo que el Señor lo ha dado a manos llenas. Qué grande es Dios, que lo que Él más importantemente tiene que darle al ser humano ha sido un regalo, y lo ha dado Él. El perdón es un favor precioso. El perdón es lo que nos permite, como si fuera el oxígeno para nuestras vidas, respirar y vivir. El perdón es lo que también, incluso en tus propias relaciones, permite que continúen, que se mantengan, que se fortalezcan. Piensa en un buen amigo que tengas tú. Probablemente sea la persona a la que más has perdonado. Piensa en tu esposo, en tu esposa. Probablemente es a la persona a la que más has perdonado. Ya se voltearon a ver algunos cuantos. Yo lo puedo decir así de mi esposa. Ella me ha perdonado muchos, pero yo también. Pero ¿cómo sería continuar en esta vida sin perdonarnos? Hace mucho que hubiéramos perdido el encanto de la vida y hubiéramos dejado de dar segundas oportunidades. Piensen en partidos políticos, cómo han defraudado naciones y han destruido vidas. Y como quiera, el ser humano es capaz de perdonar y dar segundas oportunidades a gente que nos gobierna. Somos seres que traen esa esencia de la segunda oportunidad, del perdón, de continuar, de restaurar. Pero ¿quién lo hace como Dios? Nadie. Dios lo hace incondicionalmente. Dios lo hace como un regalo que no merecemos. Dios lo hace a pesar de cualquier cosa. Nada le impide perdonar. Nada le impide amar. Piense usted en una limitación, Dios será más grande que eso y llegará hasta el perdón más divino que usted se pueda imaginar. Y hoy te quiero hablar de cómo el Señor cambia una escena totalmente llena de circunstancias adversas, de dificultades, para mostrar su perdón. Tenemos una casa en la que el Señor entra y ya desde que entra nosotros sabemos que va a cenar, que va a comer con un fariseo. Ustedes escuchan la palabra fariseo en la Biblia y dicen, esto no va a terminar bien. O aquí va a haber algo, aquí va a haber preguntas, aquí va a haber conflicto, aquí va a haber dudas. Pero el Señor, primera cosa que hace para perdonar es que entra a la casa de quien sea. El Dios que perdona, que es el único Dios verdadero, es el que se humilla para entrar incluso a la casa de quien podría decirse que es su mayor enemigo. Dice Romanos que nosotros, siendo enemigos del Señor, fuimos reconciliados con Él. Y nos justificó, y nos salvó, y nos va a resucitar juntamente con Él. Y Él lo hizo caminando en esta tierra. Entró a la casa de quien podrían ser sus enemigos. Comió con aquellos que pecaban y le negaban. Hizo que le siguieran hombres que fracasaban en ser justos. Porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo, vino a mostrar cómo es ser Dios verdaderamente. Un griego te lo enseñaba con Zeus, pero Zeus era un ser totalmente vengativo, que aplastaba a sus enemigos, que no daba segundas oportunidades, que se aprovechaba de la humanidad. Jesucristo mostró su divinidad y también su humanidad, y nos enseñó que al enemigo se le puede amar, que al enemigo se le puede perdonar, se le puede escuchar. Y si no fuera así, tú y yo no estaríamos aquí. Pero nuestro Dios es el verdadero y nos vino a mostrar su esencia. ¿Y qué hace con su esencia? Su esencia es ser amor, y con lo que hace valiente y poderoso su amor, valedero su amor, es con el perdón. Así que te crees
algo que podría el Señor rechazar, el Señor entró hasta casa de un fariseo. Platicó con gente que le negaba, le ultrajaba y que posteriormente él sabía que le iba a azotar, que lo iban a entregar, que lo iban a asesinar y lo iban a escupir. Pero él estaba allí, dando su amor, su perdón. ¿Qué casa tienes o quién te consideras que eres? No importa, hermano. No importa, amigo. Hoy te digo con toda claridad, no importa. Y no porque el Señor haga un juicio de valor y diga que no le importas, no. Más bien es lo que has pensado que te califica, lo que has pensado que te descalifica o lo que ha dicho el mundo de ti. Eso no importa. El Señor llega hasta tu casa con un plan muy claro en su mente. Él viene a perdonarte, Él viene a restaurarte, Él viene a salvarte, porque estábamos perdidos, pero Él nos ha rescatado y nos quiere rescatar. Y en casa de este fariseo el Señor tiene una experiencia que ayudan mucho, que es algo que podría añadir al sermón. No lo pensé, pero me gusta pensar esto. El Señor, aunque esté en la circunstancia más adversa, siempre se sirve de una obra maravillosa que puede suceder, aún donde menos te lo imaginas. En casa de un fariseo llega una mujer pecadora que va y unge los pies del maestro, que entrega su perfume más costoso y perfuma los pies del Señor y los besa. Así que no importa tampoco la circunstancia, no importa tampoco el dolor, no importa lo que se esté viviendo. Hay cosas naturales que aquí dan dolor gratuito, hay desastres naturales. Hace poco acaba de venir un pastor a ayudarme a dar una clase aquí en Ibit y el pastor viene de Roswell, Nuevo México, y en Roswell, Nuevo México ha sucedido una catástrofe, una inundación como nunca había sucedido, prácticamente lo que él había estado allí. Y son desastres que no tienen explicación. Puedes describir por qué sucedió eso, pero que caiga la lluvia, a veces uno no sabe por qué. El clima así reacciona a los desastres naturales, y el dolor pues resulta ser el resultado de todo lo que sucede negativamente. Y entonces el Señor puede estar en casa de fariseo, que significa una condición en la que puede suceder algo negativo, como les decía ahorita. Un fariseo va a hacer un embrollo, un coraje, una pregunta, va a humillar a alguien. Se viene el dolor probablemente porque no congenia el fariseo con el Señor Jesús. Y sucedió así. Pero aún en medio de todo ese probable caos se manifestó la esencia y la gloria de Dios. No importa tu adversidad o en dónde entres, en el hoyo en el que estés, de ahí te va a sacar el Señor. Se va a mostrar la gloria de Él. Se va a mostrar la gracia de Él, la esencia. ¿Qué hace con su esencia nuestro Dios? Y el dolor lo puedes tener aquí y es difícil sacarlo de allí. El caos te puede rodear, pero nuestro Señor allí va a estar. Ya entró a la casa y de allí no se va a salir hasta que seas perdonado. De allí no va a dejar de insistir hasta que se revele su esencia sobre tu vida. No importa la circunstancia tampoco, el Señor entra a la casa. Nuestro Señor se humilla, llega hasta ti, te sirve, abre la mesa, platica con el que sea que se siente. Y lo que sucede es que esta mujer comienza a reconocer quién es Él con sus actos. Otra cuestión para el perdón del Señor es que nosotros vamos a reconocer, cuando tenemos ese corazón abierto, vamos a reconocer quién es Él. Y naturalmente nos vamos a inclinar para aprender de Él o para mirarle como Él es, para darle honra. Pero lo siguiente es de una persona que sabe sobre el perdón de Dios.
Lo siguiente que hizo la mujer, además de solamente reverenciarle o decirle que es el Hijo de Dios o reconocer que era un gran maestro, fue que le empezó a besar los pies, fue que le empezó a ungir los pies, fue que le empezó a enjugar con sus lágrimas sus pies, porque tocó al maestro, porque se llenó de la presencia del maestro, porque se aseguró que aún así fueran los pies, él estuviera cerca, ella estuviera cerca del Señor y tomara todo lo que Él es, todo lo que Él tiene para darle, y ella lo aprovechara al máximo. Cuando el Señor entra a nuestras vidas, va a ser algo notorio, va a ser diferente. Se va a sentar a la mesa con nosotros, nos va a enseñar. Vamos a saber que tenemos a alguien alto, grande y digno de honra cerca de nosotros, y vamos a aprender algo de Él. Pero el paso siguiente no es solamente escucharle o estar lejos de Él. El Señor, lo que le gusta, lo que ama, lo que a Él le hace apasionarse tanto así que llega hasta nuestras vidas, hasta esta humanidad, es que nos acerquemos a Él y le toquemos, le abracemos, le besemos. El fariseo pensó que cumplió con solamente invitarlo a su casa, cuando en realidad el Señor le dijo al fariseo: tú no me besaste, tú no me ungiste los pies, tú no enjugaste con tus lágrimas mis pies. ¿Sabes por qué? No porque yo quiera que sea, no es porque sea alguien orgulloso, un Dios orgulloso que solamente quiera tu adoración o humillación. Es porque tú recibes mi perdón mientras más cerca de mí estés. Si tú tocas mi gloria, mi gracia, tú eres santo. Si tú te acercas y te llenas de mí, lo que vas a recibir es un perdón eterno. Y eso lo recibió esta mujer. Muchos habían invitado al Señor a su casa, pero hubo casas en las que tal vez no hubo un gran éxito. El Señor envió con el poder de su nombre y de su espíritu a sus discípulos, y hubo casas que no recibieron a los discípulos. Hubo gente que no entendió quién estaba allí. Pero este es un caso de alguien que sí entendió quién llegó allí. ¿Saben qué es lo más precioso? Que ella no era el fariseo ni estaba invitada a esa comida. Ella era alguien externa, que estaba fuera de esa fiesta especial, de esa reunión especial. Pero al Señor no le importa si vienes de invitado, si vienes de rebote, si vienes por casualidad, si venías caminando a la calle y esa puerta se te cruzó y entraste aquí. Él es el que ya había planeado venir a este lugar para encontrarse contigo. Y tú puedes entrar y llegar hasta los pies de Cristo y recibir el perdón que Él tiene para ti. Tal vez aquí hay algunos testimonios de gente que entró a una iglesia y a veces hasta borrachos, a veces deprimidos, a veces con ansias de venganza, a veces malhumorados, a veces para directamente, como decimos en mi tierra, cantarle el tiro a Dios. Y se encontraron con un Dios que había preparado la mesa, que se pudieron sentar a la mesa y ver su esencia, ver sus palabras, ver su amor, y tomaron la bendición completa, porque llegaron hasta los pies de Cristo. Y cuando lo tocaron, perfumaron sus pies, lo besaron, su vida ya no fue igual. Mi vida ya no fue igual. La vida de usted ya no fue igual. Ya nada vuelve a ser igual. Jesús entonces no se sirve de una casa. Él es la casa que necesitamos. Jesús no se sirve solamente de alguien externo a Él, una persona, para que sea el beneficio de tu vida.
Él te trae hasta Él para que te encuentres con el único que puede establecer, fortalecer y bendecir tu vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la casa de seguridad, de paz que ocupas. Jesús es el territorio de salvación que te va a llenar. La vida de salvación, de paz. El pueblo de Israel, y esto lo digo por el fariseo, el pueblo de Israel pensaba que la tenía hecha por nacer, vivir, circuncidarse, seguir la ley y morir en Israel. Para ellos era doloroso salir de Israel. Pensaban que perdían la salvación, porque ellos pensaban que la salvación estaba en Israel. Para los israelitas, el hecho de tener el amor de Dios era para ellos como el beneficio de ser un pueblo ya salvo simplemente por ser judíos. Y eso lo pensaba el fariseo que invitó al Señor a comer, a cenar esa tarde con él en esa mesa. Eso los hacía personas que pensaban que no le debían mucho al Señor, que si vivían medianamente bien, que si se portaban medio bien, pero eran judíos y estaban circuncidados, ya la hicieron. No se daban cuenta de los males que le hacían al Señor y el perdón que necesitaban de Él. Vivimos en una sociedad en la que ese Israel ya ha llegado a nuestro mundo, a nuestro territorio, a nuestra casa, y todos pensamos que estamos medianamente bien y no le debemos mucho a Dios. En realidad, no hay mucho que nos tendría Él que perdonar. Me porto bien, soy buen esposo, soy buen trabajador, hago las cosas bien, no fallo en esto, doy dinero a tal persona, pobres, necesitados. Y eso es buena conducta, pero no es el sitio que te da verdaderamente perdón de tus pecados, de tu condición de muerte. Te lo digo con un abrazo dice por ahí un predicador, un abrazo de Teletubby. Estás en un diagnóstico de muerte, pensando que ser buena persona te ha hecho ser acreedor a la vida y al perdón de Dios. Pensando que nacer en el Evangelio solamente, sin haber todavía aceptado al Señor y tomado esa decisión de obediencia del bautismo, te hace salvo, perdonado. O ya habiéndolo aceptado, ahora estar lejos de Él. Porque el Señor solamente manifestó su salvación en la casa, aún así sea del fariseo, cuando la mujer se acercó a Él y se abrazó de Él y se quedó con Él. No fue ni la casa, no fue ni Simón el fariseo, no fueron los discípulos de Jesús, fue Jesucristo. Y la mujer era pecadora. La mujer era reconocida como pecadora. Dicen los biblistas que probablemente era prostituta, porque nadie se le podía decir pecadora con tal libertad y con tal encajonamiento que alguien que cayera tan bajo como pudo haber sido una prostituta en ese tiempo. Y el otro hombre, el que se las daba de bien portadito, de ya perdonado, de que no le debía nada a Dios, que era el fariseo, le decía entre sí: ay, si este supiera que esa prostituta le está tocando los pies, otra cosa afuera, ya lo hubiera sacado. Para mí que no es profeta. El Señor lo sabía, pero el Señor sabía que la única salvación de esa mujer, fuera la condición que tuviera, era llegar hasta sus pies, era aferrarse a la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Dónde te estás abrazando? ¿Dónde estás reconociendo tus pecados? ¿En qué casa estás posando? ¿Estás sentado allí Jesús? ¿Hasta dónde vas a llegar a reconocer tu baja condición para que de allí seas exaltado, seas levantado y seas renovado? Te vengo a proponer la única solución a tu condición. Ese va a ser el Señor Jesús, que ya está contigo hoy, aquí mismo, poniendo todo su empeño en perdonarte. Paz de Cristo.
Esto es un poema. Ustedes pueden ver que los grandes poemas y las grandes historias a través de la humanidad tienen una condición inicial, una escena. Se presenta una situación, un problema, un clímax, y hay un cierre final, y el cierre final tiene que tener una historia totalmente diferente, algo nuevo, un crecimiento, una madurez, un héroe que se levanta. El Señor es el escritor de la historia. ¿Y sabes a quién hizo protagonista de esa pequeña historia? A la mujer pecadora. No estoy hablando de que se le quitara el protagonismo al Señor. No, porque Él es el escritor, Él es el dueño. Hay escritores que ya han hecho esto en sus novelas, se meten a su propia novela y ellos se autorreconocen como los autores y los que hacen todo ahí. No hay protagonistas si no hay un escritor, un creador de historias. El creador se metió en la historia, en esa mesa, en esa casa, con un fariseo, y dijo: a ver, de todos estos, ¿quién se va a animar a aprovechar que el creador está aquí para cambiar su posición, para cambiar su vida? Y la pecadora recibió el llamado y lo aprovechó. Y todos decían: uy, qué pecadora, uy, era pecadora. Y hasta Lucas escribe: una mujer que era pecadora. Pero ¿sabes cómo finaliza esa historia? El Señor ya no le dice: vete, porque sigue siendo pecadora. El Señor le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y mientras era pecadora, el Señor le reconoce sus actos en medio del clímax. ¿Qué hizo la pecadora mientras más dolor sentía? ¿Qué hizo la pecadora mientras entró a la casa y estaba en una condición donde todos la observaban, donde todos la juzgaban, donde nadie confiaba en ella, nadie esperaba ningún quinto de maduración, de exaltación, de renovación en la vida de la pecadora? Ella se enfocó en Jesús. Nadie más le iba a dar gracia como Él, y se aferró a Él. Y el Señor, como el escritor de la historia, reconoció el trabajo de quien estaba haciendo lo que el Espíritu Santo le hizo sentir en el corazón, y le dijo a todos en la mesa: ella sí me besó, ella sí ungió mis pies, ella aprovechó esta casa, esta mesa, ella ahora es perdonada y es salva. Paz de Cristo. Quiero finalizar diciendo unas cosas. El Señor sabía que mientras caminara en esta tierra podía perdonar pecados. Él es Dios. Tú te preguntas, una de las cosas que el Señor hizo que manifestaban su divinidad: Él perdonaba pecados. Todos los evangelios tienen relatos donde el Señor sanaba, perdonaba pecados, o directamente perdonaba pecados. Tú puedes ver a Jesús con la habilidad de perdonar pecados durante todo el evangelio o los evangelios. Puedes decir: qué bonito saber que Dios es así, perdonador, lleno de gracia, lleno de misericordia. Pero el Señor todavía no había cumplido con el absoluto perdón que tú necesitas, que esa mujer necesitaba, que todos en esa mesa necesitaban, que tú y yo necesitamos hoy. Todavía no lo había hecho. Y Él simplemente quería hacer la señal del perdón de pecados, para que supieran que todo estaba bajo control en Él, que sí iba a haber esperanza, que Él sí era el Mesías que necesitaban. No era un Mesías que venía a hacer guerra o a matar al César, era el Mesías que venía a perdonar pecados. Todos esperaban al otro, pero al que verdaderamente necesitaban era Jesucristo de Nazaret, el que perdona pecados.
Tú puedes ver que el Señor perdonó pecados. Y dijo, vete, tu fe te ha salvado más de una vez, no nomás en esta ocasión. Pero faltaba algo. Todo perdón requiere sacrificio. ¿O has perdonado sin sacrificarte? Yo no. Yo con los dientes bien apretados he dicho, te perdono. No, ya no me la vuelvas a hacer. Sí, te perdono, pero porque Dios manda. Y sacrifico mi ego, sacrifico mi coraje, sacrifico mis razones para no perdonar. Porque para muchos el perdón no es justo, pero es justicia, les podría responder yo. Justicia de Dios. Y para cumplir toda justicia hay que perdonar, aunque no te parezca justo. El perdón requiere sacrificio. Y para perdonar, no solo en esa mesa así de sencillo, el Señor necesitaba sacrificio. Y dijo, nadie aquí en esta mesa lo va a lograr. Ni tú, Simón, fariseo, que crees que no le debes nada a nadie, que crees que le debes poco al Señor. No llenas lo que yo ocupo para un sacrificio perfecto y el perdón de todos los pecados. Nadie. María de Betania, que probablemente no es la misma que esta mujer que enjugó los pies del Señor, fue otra que también ungió al Señor, y él dijo, esta mujer se vino a humillar y a ungir mis pies para prepararme para el sacrificio, porque nadie de ustedes va a ser el cordero que quita el pecado del mundo, solo yo. Solo Él podía llenar ese requisito para tu perdón. Dios sabía desde la eternidad que crear a todos nosotros, guapos, bonitos, amarillos, verdes, azules, como usted se quiera ver al espejo, sabía que iba a costar la vida. Y en última instancia sabía que iba a costar su propia vida al venir a ser como nosotros. Y dijo sí. Y dijo amén. Yo quiero relacionarme con ellos. Quiero amar y quiero que ellos aprendan a amar y a adorarme. Y aunque se los impida su naturaleza, yo les voy a dar un sacrificio perfecto para que puedan ser salvos y se puedan acercar a mí y tocar mis pies. Así que el Señor no era cualquier sacrificio como el que tú y yo hacemos para perdonar. Le iba a costar la vida. Le costó la vida. Y lo hizo. ¿Y sabe cuál es el significado de sacrificio? Viene del latín sacro. Y el otro prefijo que tiene, que se le conecta, es sacrum facere, del latín, que significa hacer sagrado algo. El Señor hizo un sacrificio para que vinieras como vinieras. Él se iba a encargar de santificarte, de renovarte con su perdón, de quitarte toda mancha y hacerte alguien santo, que es la otra definición de sagrado. Nosotros con nuestro perdón no alcanzamos a hacer así las cosas, porque a veces no hay cambio en el otro. Yo no puedo cambiar a nadie. Puedo perdonar a medio mundo, pero probablemente todos sigan en la misma condición. Pero el Señor, con su perdón, con su sacrificio, santifica, renueva, sacraliza. Por eso Pablo dice, es que no es ni de comida de ídolos ni de nada que ustedes piensan que les contamina. En Jesucristo todo, absolutamente todo pasa a ser santificado. No hay cosa que te dañe el cuerpo, dijo el Señor Jesús, que esté fuera de ti. Es lo que viene de ti, lo que ya está en ti, lo que está contaminado. El Señor lo santifica. Nada de afuera, sino lo que obra desde adentro. Y con su perdón Él sí llega hasta allí. Nadie sabía en esa mesa en realidad lo que era ser pecadora, como lo era esa mujer. Tal vez no solo era prostituta, tal vez hacía más cosas, Él lo sabía, pero perdonó
y desde adentro. Y luego hizo un sacrificio perfecto para que todo pecado, toda mancha fuera limpia por su poderosa sangre derramada en la cruz. Entonces, hoy quisiera que quites 2 mentiras del diablo de tu vida. El Señor sí te perdona. Y ya te perdonó. No importa cómo seas. No importa quién eres. Producto de su amor, que Él es en esencia amor. Y segunda mentira del diablo, quítala. Al recibir el perdón de Dios, le seguiré fallando. Bueno, ya no serás pecador, eso sí te puedo decir. El Señor te va a levantar y te va a decir, eres salvo. Olvídate del pecador, olvídate de la pecadora, eres salvo. ¿Sabes qué significa eso? Tú hagas lo que hagas en Cristo Jesús, ahora tiene la santidad de Cristo Jesús y te va a seguir renovando y perfeccionando como salvo que eres, porque ahora en la naturaleza de Cristo eres salvo. Tú no pecas y eres pecador. Tú eres pecador y por eso pecas. Por eso necesitas ser salvo. Y aunque llegues a pecar, el Señor ya se ha encargado con su perdón y se va a encargar de decirte, eres salvo, ya no pecador. Si pecas es un tropiezo, pero ya no es tu condición, porque el único que cambia condiciones, el único que regala bendiciones como el perdón y la transformación, soy yo, dice Jesucristo. Acepta su sacrificio y verás que ya no serás pecador, serás salvo. ¿O cuántos podemos decir que seguimos siendo pecadores ahora que conocemos a Cristo Jesús? Seguirás de repente tropezando, pero ya decía yo en otro sermón, tú ahora eres justo, tú ahora eres santo. Y recuerda que si se cae 7 veces el justo, 7 veces se levanta, porque tu naturaleza ya no es caída. Tu naturaleza es celestial. Participas de la gracia de Cristo. Participas de la divinidad del Espíritu Santo. Participarás del reino celestial. Llegarás a la gloria de Dios. Participas de la lista de los convidados a la fiesta que serán las bodas del Cordero por la eternidad. Solo tengo unas preguntas. ¿Sabes si Jesús ya entró en tu casa? ¿Ya está por allí cerca? ¿Sabes con todo esto qué te ofrece? Que espero haberme explicado. ¿Lo has aceptado? Y finalmente algo que hizo esta mujer producto del perdón. ¿Quieres amarlo? Quiero que volteemos esto al revés. El Señor sí entró en tu casa. En respuesta a la pregunta, el Señor sabe lo que tú ofreces, sabe lo que yo ofrezco y sabe que es nada. Y como sea, Él sigue aquí y seguirá. El Señor sabe cómo eres y te ha aceptado. Algunos teólogos bautistas o reformados dicen, no es incorrecto que el Señor me ame tal como soy, me ama a pesar de mí. No, el Señor no ha puesto una carátula ahí de lo que quiere amar. El Señor sabe cómo eres, te ama tal como eres, a pesar de que no seas como tienes que ser. Pero nadie aquí es como tiene que ser. Y aún así Cristo nos ama. Y si vamos a ser como alguien, va a ser como Él. Y si se va a encargar de que nos perfeccionemos, va a ser en Él. Por eso nos ama. Sabe cómo eres y te ama. ¿Tú sabes cómo es Jesús? Ámalo. Es lo único. Ámalo. Por favor.